La escuela ha transitado de ser una institución bastante elitista, al cual solo algunos podían acceder, a una institución que se ha popularizado, que se ha modernizado, que ha mejorado sus posibilidades de acceso por parte de los usuarios, ¿no? Gradualmente los diferentes países han ido generando leyes de educación obligatoria, ¿no? No hace mucho en Chile se estableció la educación obligatoria para la educación media. Poco antes se estableció la obligatoriedad para la educación primaria. Entonces eso ha permitido de que todos los niños y adolescentes tengan acceso a la escuela. No solo una élite, que era la que se preparaba antes para dirigir. Las grandes instituciones que han marcado en su forma, en su modelo, en su modo de proceder en la escuela, ha sido básicamente la iglesia, ¿no? Por lo cual la escuela adquiere un estatus como de institución superior y de institución que es depositaria de la moral, del conocimiento, y el profesor, por lo tanto, una suerte de apóstol que tiene que evangelizar a los niños, ¿no? Y que lo compromete afectivamente también con sus estudiantes, ¿no? Pero esas cosas han ido cambiando. Yo creo que la escuela tiene que en algún sentido desinstitucionalizarse. Los niños tienen que salir, hay que generar aulas que estén más en sintonía con lo que está pasando en el mundo cercano, en su contexto, y eh, cambiar los métodos, cambiar las estrategias, ¿no? Se trabaja con metodologías que ya son del siglo pasado, en aulas que tienen los mismos modelos, las mismas estructuras de enseñanza frontal, a pesar de que hemos incorporado eh, el, el- el- el proyector de multimedia, hemos puesto pantallas LED, pero los estudiantes en gran medida, en muchas escuelas, siguen mirando al frente, ¿no? Cuando sabemos de que el aprendizaje de mayor calidad, de más efectivo, se produce en la interacción y con la mediación de profesores, con la mediación de los niños entre ellos y con la mediación también de una serie de recursos. Yo creo que el concepto de integración ya es un término que debiera comenzar a estar caduco, porque cuando hablamos de integración suponemos que hay que integrar, hay que incorporar a algunos que son diferentes. Y entonces, ¿quién es diferente? ¿Es diferente el otro? ¿Soy diferente yo? No lo sabemos, yo tengo mis dudas en este momento. Me parece bastante decidor el concepto que usa Maturana de reconocer al otro como un legítimo otro, en su individualidad, en sus características personales. Entonces, la sociedad debiera convivir con normalidad con los diferentes tipos de personalidades, con las diferentes características que tienen las personas. Yo ayer mencionaba al científico británico que ha recorrido el universo estando en una silla de ruedas, en una situación de discapacidad extrema, eh, ya siendo discapaz o teniendo la discapacidad, pudo tener 3 hijos, ¿no? Y en este momento con apoyo de algunos software, de algunos dispositivos informáticos, puede seguir trabajando y sigue escribiendo, ya supera los 70 años de edad. Entonces ese es un ejemplo claro de que las personas pueden trabajar e incluso destacarse en la sociedad si los incorporamos como uno más. Pero yo creo que no hay que usar esto de incorporar o de integrar, sino que hay que, eh, hay que vivir con los demás, en la diferencia. Yo también mencionaba ayer el tema
de la meritocracia, que a mí me parece que es un concepto falso, porque se espera que al término de los procesos formativos en el sistema escolar los alumnos puedan acceder o a algunos empleos o puedan acceder también a educación superior en virtud de sus méritos. Pero el problema radica en que los méritos muchas veces, la mayoría de las veces diría yo, están determinados por el capital cultural que estos niños traen. Cuando son niños ya vienen con un capital cultural que está dado básicamente por la familia y por el lugar en que viven. Y no es solo un capital económico del cabro, sino que cultural, que tiene que ver con que si el papá tiene estudios universitarios y la mamá también, o son analfabetos, qué cosas se leen en la casa, qué conversaciones tienen, a dónde van de vacaciones, etcétera. Entonces el concepto de la meritocracia para mí es un concepto engañoso. Tenemos que preocuparnos de que tengan mérito también aquellos que de forma natural y espontánea no tendrían méritos. A mí me parece que en este caso hay que darle una connotación distinta al concepto de discriminación y hay que hablar de una discriminación positiva respecto de aquellos que tienen limitaciones, que tienen menos posibilidades y preocuparse de ellos. Porque ahora nos estamos preocupando de cómo aumentar el puntaje de PSU, cómo mejorar el promedio de la prueba PISA o del CIMSE. Y de lo que hay que preocuparse es cómo mejorar los que están abajo, ¿no? De los que tienen menos rendimiento, los que tienen más reprobación, los que tienen dificultades. Yo creo que definitivamente hay que volcarse a ello, porque si no creamos una sociedad de gente capaz y de gente incapaz, ¿no? Y de gente que está condenada a vivir una situación menos humana que otros, incluso marginal, y también como reacción a la frustración de no tener éxito se engendra la violencia. Entonces hoy estamos invirtiendo más en cárceles que en educación y a mí me parece que es un error, porque se puede prevenir. Yo soy un convencido de que se puede prevenir, de que hay mucha gente que no tendría que ir a la cárcel, y que la violencia tiene que ver con las pocas oportunidades, con la marginalidad que vive en algunos sectores de la sociedad. La investigación tiene que ser encarnada, tiene que ver con la problemática que se vive en la sociedad, en los sectores vulnerables. No es lo mismo la problemática que tienen los escolares de Providencia que la problemática que tienen los de Peyúgue o de la isla de Achao, ¿no? Entonces, me parece que también la formación de los profesores tiene que partir de la investigación. Los profesores tienen que conocer el contexto en el cual se trabaja en las escuelas y la formación tiene que dar respuesta a las problemáticas que se viven. La mayor parte de la formación se da con investigaciones que se han hecho en otras latitudes, ¿no? Que sin duda ayudan, ¿no? Porque hay investigación que es generalizable y se puede aplicar a todos los casos, o a muchos casos. Pero hay problemáticas que son más de contexto, que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con los conocimientos previos, que tienen que ver con los aprendizajes significativos. A veces los textos traen conceptos que no dicen nada a un estudiante porque no son significativos para ellos, ¿no? Hay un texto que habla de, no sé, de que hay que tomar el metro para llegar a la escuela, pero el niño que vive en la isla de Achao no conoce el metro, entonces ¿de qué me están hablando? ¿De algo para medir? No, es un medio de transporte. Bueno, este que puede ser un ejemplo burdo, de alguna manera retrata la situación cuando los aprendizajes no son significativos, no tienen conexión con los conocimientos, con el capital simbólico que manejan los niños.